Ok, quiero empezar por decir Barakata Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakodash. Y empiezo con Shalom, que es paz. Y Barakata Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Barakata es bendiciones a Yahweh, que es el nombre del Padre. Ba'ashem en el nombre. Yahushai, que es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente llama Jesús. Ba'ashem en el nombre. Raja Kodash, que es el Espíritu Santo en hebreo. Y lo que quería tocar hoy era un tema llamado la promesa de Abraham o la promesa a Abraham. Porque muchos de estos cristianos allá afuera que no entienden la Biblia siempre hablan de la bendición o las bendiciones que el Señor le dio a Abraham, pero que nunca tocan la promesa entera que el Señor hizo con Abraham. Solamente tocan esta parte aquí que vamos a leer en Génesis 2 y 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando leen eso ahí, se cree que está hablando de todo el mundo, porque son ignorantes. Ahora, para poder entender, tienes que leer la promesa entera, para que sepan a quién fue esta promesa dada, a qué gente estaba hablando de la familia de Abraham, o Abraham, que se llamaba primeramente. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar en el versículo 1, para darle el entendimiento de la promesa de Abraham. Y la razón que el Señor dijo que en ti todas las familias de la tierra serán benditas, es porque la nación de Israel iba a ser esparcida por todo el mundo, y el Señor lo iba a tener que recoger de todo el mundo y atraerlas para atrás a la tierra de Israel. Y los israelitas, que son la gente del Señor, ellos consisten de los morenos, latinos y indios norteamericanos, para que puedan entender. Esa es la nación de Israel. Génesis 12:1. Empero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor le dijo a Abraham que se fuera de donde estaba viviendo, que era en Ur de Caldea, y que fuera a ver una tierra que el Señor le iba a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Y esa nación grande vino de entre medio de Abraham, Isaac y Jacob. Y bendecirte y engrandecerte tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vamos a seguir leyendo. Y fuese Abraham con Yahweh, le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, cuando usted ve un mapa del... déjame ver. Un mapa de la... mapa viejo. Usted ve aquí que esto es Tigris. Déjame ver si puedo encontrar otro que tiene todas las... déjame ver. Déjame ver si este se engrandece un poquito más para poder enseñarle. Ve aquí, usted ve ahí, dice Ur. Eso era de Ur de Caldea. Ahí fue que nació Abraham. Y el Señor dio que fuera de ahí, para una tierra que le iba a mostrar. Entonces él fue por aquí y llegaron a Harán, que usted ve ahí, encima de Padan Aram, al oeste de Gozán y al este de Carquemis. Ahí Harán, ahí fue que vino a parar Abraham con sus hermanos, y ahí fue que murió el hermano de
de Abraham llamado Harán, y por eso que le llamaron ese sitio Harán. Entonces de ahí el Señor le dijo que siguiera y fuera al sur. Y cuando llegó al sur, llegó aquí, donde se llama Canaán, porque los cananitas estaban ahí. Y aquí esta es la tierra que el Señor le iba a enseñar a Abraham. Ahora vamos a ver por qué el Señor le iba a enseñar la tierra de Canaán a Abraham. Vamos para atrás, Génesis capítulo 12 y versículo 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y a las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, que leímos que estábamos mirando aquí. Esta es la tierra de Canaán. Aquí fueron que llegaron. Empezaron aquí, andaron hasta acá, a Harán. De Harán salieron y llegaron aquí a la tierra de Canaán. Entonces dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, porque los cananeos estaban gobernando en esta tierra en aquel tiempo. ¿Ok? Dice, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu simiente, singular, porque leímos que el Señor iba a ser una gran nación de Abraham. Y haré de ti una nación grande. Y aquí dice, apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. Ahora, esa es parte de la bendición. ¿A todo el mundo de la tierra fue dada la tierra de Canaán? No. ¿Cómo puede ser todo el mundo bendecido por Abraham? Y cuando usted busca para atrás, Abraham no engendró a todo el mundo, porque todo el mundo fue repopulado por los 3 hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet. Y por esos 3 fue que el mundo entero fue repopulado después del diluvio. Y Abraham salió de los lomos de Sem, de esa línea de Sem, por Arfaxad, siguiendo hacia abajo hasta que llegó a su padre, Tera, y entonces Abraham y sus hermanos fueron engendrados de eso. Entonces de la simiente de Abraham, él tuvo a Ismael, él tuvo a Isaac, y él tuvo a 6 hijos con la con Ketura, y tuvo 8 hijos. Y esos son los hijos de Abraham, no todo el mundo. El Señor dijo que parte del bendecirle y darle todas estas bendiciones a las familias de la tierra viene por la simiente de Abraham. Y en la simiente de Abraham, por Abraham, Isaac y Jacob, el Señor le iba a dar la promesa que le prometió a Abraham. Y esa promesa solamente le pertenece a la nación de Israel, por Abraham, Isaac y Israel, o Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel. Y dice, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh que le había aparecido. Ahora vamos a ir al capítulo 15 para leer un poquito más de esa promesa. Capítulo 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente, otra vez simiente singular, será peregrina en la tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Y eso sucedió cuando la nación de Israel fue en cautividad debajo de los egipcios. Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Y el Señor juzgó a los egipcios.
Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amoreo hasta aquí, porque todavía los amoreos que eran cananitas tenían que cometer transgresiones y iniquidades antes de que el Señor los botara de la tierra de Canaán. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente, singular otra vez, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Esta bendición de Génesis capítulo 12 fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque el mundo entero no recibió estas tierras que leímos desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Desde aquí, en esta parte por aquí, este río que hay aquí en Egipto, toda esta tierra hasta acá, hasta donde está el río Eufrates, toda esta tierra el Señor le dio a la nación de Israel, no a todo el mundo. Cometen error en las iglesias cristianas cuando dice que el Señor ama a todo el mundo. Él solamente viene a la nación de Israel nada más. Y cuando lee las escrituras con entendimiento, se puede ver. Ahora vamos a ir a Génesis 26, es más, 26 y 1. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciéndosele Yahweh y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Esto es lo que la gente no entiende. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Porque la nación de Israel iba a estar esparcida por todas estas naciones. Y cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 25, y el versículo, déjeme ver, dice aquí, versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto Isaac su hijo. Solo envió fuera a alejarlos de Isaac su hijo, porque su hijo Isaac iba a ser el que iba a recibir la promesa que el Señor le dio a Abraham, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental. Él mandó a esos otros hijos de Abraham, que fue engendrado por las concubinas, él las mandó fuera para separarlas de Isaac. Ahora leímos aquí en Génesis 26:4, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El Señor, esa fue la confirmación del juramento que el Señor hizo con Abraham. Ahora de ahí vamos a ir a Génesis 28:10. Y salió Jacob, que Jacob era uno de los hijos de Isaac. Y aquí fue donde la promesa llegó. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella,
el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. ¿Por qué? Porque esta fue la tierra y esta fue la promesa que el Señor hizo con Abraham. Dice, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Ve? No el mundo entero. Eso es una misconcepción que tienen en las iglesias cristianas que están tratando de predicar el evangelio a todo el mundo. Este evangelio solamente es para la nación de Israel, porque la nación de Israel fue la única nación que el Señor hizo un pacto así con ellos y les dio leyes, estatutos y comandamientos. Y tuvieron que sacrificar a animales cuando rompían las leyes del Señor para poder recibir perdón por cualquier transgresión que era. Dice, y he aquí que yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. So, el Señor le dijo que aquí fue donde terminó o fue confirmada el juramento del pacto que el Señor hizo con Abraham. Ahora Génesis 35 y 10. Y díjole Yahweh, tu nombre es Jacob. Aquí fue cuando se le cambió el nombre de Jacob a Israel. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y Israel en hebreo, Yasher Allah, significa que él es el hijo del poder, o él es un príncipe con el poder. Sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti. So, Jacob tuvo ¿qué? Tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos salieron naciones. Pero todas esas naciones son ¿quién? Israelitas. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu simiente después de ti, daré la tierra. ¿Por qué? Porque esa fue la confirmación. Ahí fue donde aparó la promesa. Y fuese de él Dios del lugar donde con él había hablado. So, cuando usted lee en la Biblia solamente es para la nación de Israel. Vamos a ir de ahí al libro de Salmos, rapiditamente. Salmos 147 y 19. Dice, él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Qué es eso? La Biblia. A la nación de Israel. No ha hecho esto con toda gente. Las otras naciones del mundo no recibieron las leyes del Señor y no conocieron sus juicios. Aleluya. Las otras naciones no tienen nada que ver con esto. Con el reino del cielo, con el evangelio, con el sacrificio que Yahushua, el Hijo del Señor, hizo cuando derramó su sangre en la cruz. Eso solamente pertenece a la nación de Israel, que son los indios, son los morenos, los latinos y indios norteamericanos. Romanos 9:1, verdad digo en Yahushua, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser apartado de Yahushua por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son estos? Que son israelitas, de los cuales es la adopción, que es la adopción, Yahushua muriendo en la cruz y adoptando a la nación de Israel para atrás a Yahweh, el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos abandonó, porque nosotros lo abandonamos a Él. Y la gloria, ¿qué es la gloria? El reino de los cielos. Y el pacto, ¿qué es el pacto? El pacto que el Señor hizo con Abraham.
y los pactos que el Señor hizo con nosotros por Moisés, cuando le dio las leyes, estatutos y mandamientos, y derramó la sangre de los animales que juntó a la nación de Israel con el Padre por ese pacto. Y la data de la ley, porque ¿quién daba la ley? Los levitas. Y el culto, que eran las cosas que se hacían de los sacrificios y todas esas cosas en el tabernáculo, que les pertenecía a la nación de Israel nada más. Y las promesas, ¿qué promesas? Las promesas que el Señor hizo a Abraham, que era Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob's nombre se fue cambiado a Israel. Y la simiente de él fueron los que recibieron la promesa que el Señor le dio a Abraham. Y el pacto, o los pactos, es el primer y el segundo pacto, que es de la ley, cuando el Señor le dio la ley a Moisés para darle a la nación de Israel, y la selló con la sangre de esos animales en aquel tiempo, cuyos son los padres y de los cuales es Yahawashi según la carne. El Señor Yahawashi solamente vino por los israelitas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. No empero que la palabra de Yahweh haya faltado, porque no todos que son de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque tienen muchos de esos israelitas acá afuera que no creen en el Señor, y el Señor los va a destruir. Dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo 8 hijos. Solamente porque son simiente de Abraham, eso no significa que son hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Ve? Ese pacto, esa promesa va a ser llamada en Isaac, no en tus otros hijos. Porque Abraham trató de dar la bendición y las promesas a Ismael. Pero el Señor dijo, no es para Ismael, esto es a un hijo que yo te voy a dar a ti. Y ese hijo es Isaac. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, no solamente porque vinieron de los lomos de Abraham, estos son los hijos de Dios, no. Mas los que son hijos de la promesa. ¿Y la promesa fue de quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí fue donde el Señor selló ese juramento que el Señor le hizo a Abraham. Son contados en la generación. Lo único que son contados por la generación son los hijos de la promesa, que fue dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Con eso espero que hayan aprendido algo, y hasta la próxima vez les digo Shalom.